Hay personas que creen en Dios, oran, confían, intentan hacer las cosas bien. Y aún así, su mente no descansa. Piensan en el futuro todo el tiempo. Repasan escenarios que todavía no existen. Se anticipan a problemas que aún no llegaron. Se cansan mentalmente sin haber hecho nada físicamente. Y entonces aparece una culpa silenciosa. Si yo tengo fe, ¿por qué me siento así? Si confío en Dios, ¿por qué mi mente no se calla? Si oro, ¿por qué sigo sintiendo ansiedad? Este video no es para juzgarte, tampoco es para decirte que estás fallando espiritualmente, y mucho menos para reducir algo tan profundo a una frase religiosa vacía. Este video es para entender, porque hay algo que casi nadie explica, y cuando no se explica, la persona no solo sufre, también se culpa por sufrir. La ansiedad no siempre nace de la falta de fe. En muchos casos, nace del exceso de control. Controlar tiempos, controlar resultados. Controlar decisiones, controlar lo que otros piensan. Controlar lo que puede salir mal. No porque no confíes en Dios, sino porque tu mente aprendió a sobrevivir anticipándose. Y eso cambia todo. Hay personas que no son débiles, son responsables, son comprometidas. Son conscientes, y justamente por eso su mente no se apaga fácilmente. Porque cuando tú eres alguien que siempre tuvo que pensar, prever, sostener, resolver, tu mente no sabe descansar por sí sola, no porque no quiera, sino porque no aprendió cómo soltar sin sentir que todo se va a desmoronar. Y aquí aparece una de las confusiones más peligrosas dentro de la vida espiritual y emocional. Creer que sentir ansiedad significa no confiar en Dios, cuando en realidad muchas veces significa que estás intentando cargar hoy lo que no te corresponde cargar hoy. La Biblia nunca presenta la fe como control absoluto del futuro. Nunca presenta la fe como la capacidad de anticiparlo todo. Nunca presenta la fe como la ausencia de pensamientos. La fe en la Biblia aparece como entrega diaria. Hay personas que creen en Dios, oran, confían, intentan hacer las cosas bien, y aún así, su mente no descansa. Piensan en el futuro todo el tiempo. Repasan escenarios que todavía no existen. Se anticipan a problemas que aún no llegaron. Se cansan mentalmente sin haber hecho nada físicamente. Y entonces aparece una culpa silenciosa. Si yo tengo fe, ¿por qué me siento así? Si confío en Dios, ¿por qué mi mente no se calla? Si oro, ¿por qué sigo sintiendo ansiedad? Este video no es para juzgarte, tampoco es para decirte que estás fallando espiritualmente, y mucho menos para reducir algo tan profundo a una frase religiosa vacía. Este video es para entender, porque hay algo que casi nadie explica, y cuando no se explica, la persona no solo sufre, también se culpa por sufrir. La ansiedad no siempre nace de la falta de fe. En muchos casos, nace del exceso de control. Controlar tiempos, controlar resultados, controlar decisiones, controlar lo que otros piensan, controlar lo que puede salir mal, no porque no confíes en Dios, sino porque tu mente aprendió a sobrevivir anticipándose. Y eso cambia todo. Hay personas que no son débiles, son responsables, son comprometidas, son conscientes. Y justamente por eso, su mente no se apaga fácilmente. Porque cuando tú eres alguien que siempre tuvo que pensar, prever, sostener, resolver, ¿no? Tu mente no sabe descansar por sí sola, no porque no quiera, sino porque no aprendió cómo soltar sin sentir que todo se va a desmoronar. Y aquí aparece una de las confusiones más peligrosas dentro de la vida espiritual y emocional. Creer que sentir ansiedad significa no confiar en Dios, cuando en realidad muchas veces significa que estás intentando cargar hoy lo que no te corresponde cargar hoy. La Biblia nunca presenta la fe como control absoluto del futuro. Nunca presenta la fe como la capacidad de anticiparlo todo. Nunca presenta la fe como la ausencia de pensamientos. La fe en la Biblia aparece como entrega diaria, pero eso casi nadie lo explica con calma. Y cuando no se explica, la persona empieza a pelear consigo misma. Pelear con sus pensamientos, pelear con sus emociones, pelear con su propia mente. Y ahí la ansiedad crece, porque la ansiedad no es solo miedo. La ansiedad es una mente que no sabe dónde apoyarse.
Una mente que intenta sostener el futuro porque no sabe soltarlo sin sentirse irresponsable. Una mente que confunde confianza con pasividad. Una mente que confunde control con seguridad. Y si tú estás escuchando esto y sientes que algo se mueve por dentro, no es casualidad, porque este mensaje no es para todos. Es para personas que están cansadas de escuchar que solo tienen que confiar más, cuando en realidad lo que necesitan es orden interno. Este video no va a prometer que la ansiedad desaparece de un día para otro. No va a decirte que todo se resuelve con una oración rápida. Bueno, va a minimizar lo que sientes. Hoy vamos a hacer algo mucho más importante. Vamos a ponerle nombre a lo que te pasa para que dejes de pelear contigo misma y empieces a entenderte. Porque cuando entiendes lo que sucede dentro de ti, la mente no se apaga, pero deja de atacarte. Y a partir de ahí, todo cambia. Para entender la ansiedad, primero necesitamos hacer algo que casi nadie hace: separar lo que sentimos de lo que creemos que eso significa. Porque muchas personas sienten ansiedad, pero interpretan mal su origen. Creen que la ansiedad es solo miedo, creen que la ansiedad es debilidad, creen que la ansiedad es falta de fe. Y esa interpretación equivocada es lo que más daño causa. La ansiedad, en su forma más profunda, no es miedo al presente. Es exceso de futuro dentro de la mente. Es vivir mentalmente en escenarios que todavía no existen. Es ensayar conversaciones que aún no ocurrieron. Es preparar el corazón para dolores que quizás nunca lleguen. La mente ansiosa no descansa porque siempre está adelantada. Y no lo hace por maldad, lo hace por protección. Aquí hay algo muy importante que necesitas entender. La ansiedad es una estrategia de supervivencia que se volvió exagerada. En algún momento de tu vida, anticiparte fue necesario. Pensar mucho te ayudó, prever problemas te protegió. Estar atenta te salvó de errores, de decepciones o de pérdidas. Pero lo que fue útil en una etapa se vuelve pesado cuando se transforma en forma de vivir. La mente ansiosa no sabe vivir el presente porque aprendió que bajar la guardia duele. Y cuando esa mente entra en la vida espiritual, aparece una confusión peligrosa. Porque la fe habla de confiar, pero la mente aprendió a controlar. Entonces la persona cree en Dios, pero sigue intentando garantizar resultados. Ora, pero sigue anticipando escenarios. Cree, pero no logra descansar. Y ahí nace el conflicto interno. No es un conflicto con Dios, es un conflicto dentro de la mente. La Biblia nunca presentó la fe como ausencia de pensamiento. Nunca presentó la fe como desconexión de la realidad. Nunca presentó la fe como irresponsabilidad emocional. Al contrario, la fe bíblica es profundamente consciente del presente. Por eso Jesús dijo algo tan simple y tan difícil de vivir: no se preocupen por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Jesús no estaba negando la existencia de problemas. No estaba diciendo que el futuro no importa. Estaba enseñando una jerarquía mental. El problema de la mente ansiosa no es pensar en el futuro, es vivir en él. Es intentar resolver hoy lo que pertenece al mañana. Es cargar con decisiones que todavía no llegaron. Es sufrir por escenarios que aún no existen. Y aquí aparece algo clave. La ansiedad no surge porque no confías en Dios. Surge porque tu mente no sabe cuándo soltar. Confundimos responsabilidad con control. Confundimos fe con certeza. Confundimos confiar con garantizar. Y eso cansa. Cansa porque el futuro no fue diseñado para ser sostenido por la mente humana. Fue diseñado para ser vivido paso a paso. Cuando intentas sostener todo de una vez, la mente se sobrecarga. Y cuando la mente se sobrecarga, el cuerpo responde. Aparece la tensión, el cansancio mental, la dificultad para dormir, la sensación de estar siempre alerta. No porque algo esté mal contigo, sino porque estás intentando vivir en un lugar donde el alma no fue hecha para habitar. La ansiedad no es tu enemiga, es una señal de que estás cargando más de lo que te corresponde ahora. Una señal de que estás tratando de anticipar para no sufrir.
una señal de que tu mente aprendió a protegerte, pero no aprendió a descansar. Y entender esto es fundamental, porque mientras sigas creyendo que la ansiedad es un fallo espiritual, seguirás peleando contigo misma. Pero cuando entiendes que la ansiedad es una mente sin jerarquía temporal, algo empieza a ordenarse por dentro. No porque el problema desaparece, sino porque ahora sabes dónde está. Y cuando sabes dónde está el problema, ya no te ataca en silencio. Hay una creencia silenciosa que muchas personas cargan sin darse cuenta. No siempre la dicen en voz alta, pero la sienten por dentro. La creencia es esta: si confío de verdad en Dios, no debería sentir ansiedad. Y esa idea, aunque parezca espiritual, se convierte en una trampa emocional. Porque cuando la ansiedad aparece, en lugar de comprender lo que sucede dentro de la mente, la persona empieza a juzgarse. Se culpa, se corrige, se exige, no lucha contra la ansiedad, lucha contra sí misma. La fe, entonces, deja de ser un refugio y se convierte en una presión. Pero la Biblia nunca enseñó que confiar significa no sentir. Nunca enseñó que la fe elimina el proceso humano. Nunca enseñó que una mente sensible es una mente débil. Lo que enseñó fue algo mucho más honesto, que el ser humano siente, teme, duda, y aún así puede confiar. El problema no es sentir ansiedad. El problema es interpretarla mal. Cuando la ansiedad aparece, muchas personas piensan que deben orar más fuerte, creer más, esforzarse más, resistir más. Y sin darse cuenta transforman la fe en control espiritual. Quieren controlar los pensamientos, controlar las emociones, controlar el futuro en nombre de la fe. Pero la fe no fue diseñada para controlar la mente, fue diseñada para acompañarla. Cuando intentas usar la fe como una herramienta para apagar lo que sientes, la ansiedad se intensifica, porque lo que se reprime no se ordena, solo se esconde, y lo escondido siempre vuelve con más fuerza. La ansiedad crece cuando no tiene permiso para ser entendida, cuando es tratada como un enemigo, cuando es vista como un fracaso espiritual. Pero cuando la ansiedad es vista como una señal, algo cambia. Una señal de que estás intentando sostener demasiado. Una señal de que estás cargando responsabilidades que no te corresponden ahora. Una señal de que tu mente aprendió a vivir en alerta constante. La fe no elimina esas señales, las ordena. Y mientras no se ordenan, la persona vive dividida. Cree con el corazón, pero lucha con la mente. Esa división cansa más que cualquier problema externo. Y aquí está la verdad que libera. Dios no te pide que controles el futuro, te pide que confíes en Él dentro del presente. Cuando entiendes esto, la ansiedad deja de ser un enemigo espiritual y se convierte en un llamado a reordenar tu forma de vivir el tiempo. Y esa comprensión es el inicio del descanso. Hay algo que desgasta profundamente a una persona y casi nunca se habla de ello con claridad: la división interna. Por fuera la persona cree, confía, ora, sigue adelante. Pero por dentro la mente no se detiene. Piensa, revisa, anticipa, se preocupa. Y esa distancia entre lo que el corazón cree y lo que la mente hace crea un cansancio silencioso. No es un cansancio físico, es un cansancio del alma. La persona empieza a vivir como si estuviera siempre en deuda consigo misma. Siente que debería estar mejor, más tranquila, más confiada, más fuerte, y cuanto más se exige, menos descansa. Porque la fe, cuando se vive como obligación, deja de ser refugio. Se transforma en peso. Jesús nunca propuso una fe que violentara la mente. Nunca propuso una fe que ignorara el proceso humano. Nunca pidió que las personas fingieran paz cuando por dentro estaban en tormenta. Lo que Él propuso fue integración. Que el corazón, la mente y la vida caminaran en el mismo ritmo. Por eso, cuando habló del tiempo, habló con tanta precisión. No dijo que el mañana no existe. Dijo que no pertenece al hoy. La ansiedad aparece cuando intentamos vivir en dos tiempos al mismo tiempo. El cuerpo está aquí, pero la mente está allá adelante. Y vivir adelantado genera desgaste, no preparación. Cuando la fe y la mente no caminan juntas, la persona vive en conflicto constante.
cree que debería confiar más, piensa que debería sentir menos. Y en esa lucha interna se pierde la paz. La fe verdadera no exige silencio interior inmediato. Exige honestidad interna, honestidad para reconocer que algo pesa, honestidad para aceptar que no todo está claro, honestidad para vivir el proceso sin condenarse. Cuando la mente aprende que no necesita fingir calma para ser aceptada por Dios, algo se suaviza por dentro. La ansiedad no desaparece de golpe, pero deja de dominar, porque ahora la persona ya no lucha contra lo que siente, aprende a caminar con ello, sin culpa, sin presión, sin máscaras. Y ese es un punto de virada silencioso. No cambia el mundo externo, pero cambia la forma en que tú lo atraviesas. Detrás de toda necesidad excesiva de control, siempre hay un miedo que no fue escuchado. No es el miedo superficial, no es el miedo evidente. Es un miedo silencioso, profundo, muchas veces inconsciente. El miedo a errar, el miedo a perder algo importante, el miedo a decepcionar, el miedo a no ser suficiente. Ese miedo no grita, susurra, y justamente por eso dirige más de lo que imaginamos. Cuando una persona intenta controlar todo, no lo hace porque confía demasiado en sí misma. Lo hace porque teme lo que puede pasar si algo sale mal. Controlar se vuelve una forma de protección emocional. Si lo pienso todo antes, no me equivoco. Si anticipo cada escenario, no sufro. Si tengo todo bajo control, nada me sorprende. Pero la vida no funciona así. La vida siempre sorprende, siempre cambia. Siempre rompe algún plan. Y cuando eso ocurre, la mente controladora no se siente protegida, se siente culpable. Debería haber pensado más. Debería haber previsto esto. Fallé. Entonces el control aumenta. Y con él, la ansiedad. Aquí hay una verdad difícil de aceptar, pero profundamente liberadora. El control no elimina el miedo, solo lo mantiene activo. Porque el miedo no necesita más pensamiento, necesita sentido. Cuando el miedo no encuentra sentido, se disfraza de responsabilidad, se disfraza de previsión, se disfraza de madurez, pero sigue siendo miedo. La fe no elimina el miedo, lo atraviesa. Y lo atraviesa no con control, sino con confianza progresiva. Confianza que no exige certezas totales. Confianza que no pide garantías absolutas. Confianza que se construye paso a paso. El miedo pierde fuerza cuando deja de decidir solo, cuando deja de gobernar las acciones, cuando es reconocido pero no obedecido. Y aquí ocurre algo importante. La persona que deja de controlar todo no se vuelve irresponsable, se vuelve presente, empieza a vivir el hoy con más atención, empieza a decidir con más claridad, empieza a descansar sin sentir culpa, porque ahora entiende que errar no es el fin, perder no es el colapso, y decepcionar no define su valor. Y cuando ese miedo deja de mandar, la mente empieza a aflojar. No porque la vida sea más fácil, sino porque ya no necesitas cargarla sola. La mente no descansa cuando todo está resuelto. Descansa cuando deja de intentar resolverlo todo al mismo tiempo. Ese es un punto que casi nadie entiende. Muchas personas esperan que la paz llegue cuando los problemas desaparezcan. Pero la paz no nace de la ausencia de problemas, nace del orden interno frente a ellos. Cuando el control empieza a disminuir, no ocurre un silencio inmediato. Ocurre algo más sutil, la mente deja de correr. Ya no necesita revisar todo una y otra vez. Ya no necesita anticipar cada escenario. Ya no necesita estar siempre un paso adelante. No porque el futuro esté garantizado, sino porque la persona entiende que no todo depende de ella. Ese entendimiento no llega como una emoción fuerte, llega como un alivio silencioso. El cuerpo afloja primero, la respiración cambia, los pensamientos pierden velocidad, no desaparecen, pero dejan de empujarse unos a otros. La mente empieza a distinguir lo urgente de lo importante, lo real de lo imaginado, lo que puede hacer hoy de lo que pertenece a otro momento. Y cuando esa jerarquía aparece, la ansiedad pierde terreno, no porque el miedo se va, sino porque ya no dirige. La fe, en este punto, deja de ser una exigencia mental y se convierte en un lugar de apoyo, no para apagar pensamientos, sino para sostenerlos sin colapsar. La persona ya no necesita fingir calma,
tampoco necesita controlarlo todo para sentirse segura. Empieza a confiar de una forma más madura, menos intensa, más estable. Y aquí sucede algo muy importante. La mente empieza a descansar aunque la vida siga en movimiento. Eso es descanso real, no es desconexión, no es negación, es presencia. Presencia suficiente para hoy, fuerza suficiente para este paso, claridad suficiente para esta decisión. Y cuando la mente aprende que no necesita cargar el futuro entero para vivir bien el presente, algo se acomoda por dentro. No todo se resuelve, pero todo se vuelve más liviano. Y esa liviandad no viene de controlar menos por descuido, viene de confiar mejor. Hay un momento silencioso en el proceso de quien escucha todo esto con atención. No es euforia, no es alivio inmediato. Es conciencia. La persona empieza a verse a sí misma. Empieza a notar cuando la mente se adelanta, cuando el pensamiento corre sin necesidad, cuando el cuerpo se tensa sin razón presente. Y ese acto de observar, sin juzgar, ya es un cambio profundo. Porque durante mucho tiempo, la mente ansiosa no fue observada. Fue obedecida, cada pensamiento era seguido, cada preocupación era tomada como verdad, cada escenario imaginado era vivido como real. Pero cuando comienzas a observarte, algo se rompe suavemente, la identificación absoluta con la mente. Ya no eres el pensamiento, eres quien lo nota. Y esa distancia es libertad. Empiezas a percibir qué cosas realmente requieren tu energía hoy y cuáles solo existen como posibilidades futuras. Empiezas a darte cuenta de cuántas veces cargas decisiones que todavía no llegaron. ¿Cuántas veces sufres por diálogos que no ocurrieron? ¿Cuántas veces te exiges respuestas que aún no pueden existir? La observación trae humildad, porque te muestra que no todo depende de ti, y al mismo tiempo te devuelve poder, porque te permite elegir no seguir cada pensamiento. Aquí no se trata de controlar la mente, se trata de relacionarse mejor con ella. Cuando te observas con honestidad, sin condenarte, empiezas a hacer algo nuevo. Vivir con más intención. Ya no reaccionas tanto, decides más. Ya no te castigas por sentirte, escuchas. Y ese cambio interno no es ruidoso, pero es estable. Es el tipo de cambio que no desaparece al día siguiente, porque no depende del ánimo, depende de conciencia. En este punto, muchas personas se dan cuenta de algo importante. No necesitan respuestas para todo. Necesitan presencia suficiente para hoy. Y cuando eso se entiende, la ansiedad pierde su lugar central. No porque desaparece, sino porque ya no gobierna. Después de todo lo que hablamos, hay algo que merece quedar muy claro. La ansiedad no te define, no te hace débil, no te hace menos espiritual. Lo que hace es mostrarte dónde estás cargando más de lo que te corresponde. Cuando la mente aprende a soltar el control excesivo, no pierde responsabilidad, gana claridad. Empieza a distinguir lo que sí puede hacer hoy de lo que solo genera desgaste anticipado. Y esa distinción cambia la forma de vivir, no porque los problemas desaparecen, sino porque dejan de ocupar todo el espacio interior. La vida sigue teniendo decisiones, sigue teniendo incertidumbre, sigue teniendo momentos difíciles. Pero ahora ya no caminas con la sensación de que tienes que sostenerlo todo sola. La fe deja de ser una exigencia interna y se convierte en un apoyo constante, no para apagar la mente, sino para acompañarla mientras aprende a vivir con más orden. Cuando entiendes que no necesitas controlar el futuro para avanzar, algo se libera por dentro. No es euforia, es estabilidad. Es la tranquilidad de saber que hoy es suficiente, que este paso basta, que esta claridad es la que necesitas ahora, y desde ahí el camino se vuelve más liviano. Si este mensaje organizó algo dentro de ti, no lo dejes solo como una reflexión momentánea. La mente necesita continuidad, dirección diaria, recordatorios suaves que no presionan pero sostienen. Por eso muchas personas no necesitan más motivación, necesitan estructura interior, algo que las acompañe día a día. Cuando el ruido vuelve, cuando la mente se adelanta, cuando el control intenta tomar el mando otra vez. Si quieres seguir profundizando en este camino, encontrarás la continuidad en los comentarios.
Y si este video te habló directamente, guárdalo. Vuelve a él cuando lo necesites. Compártelo con alguien que esté cargando demasiado en silencio. Porque ordenar la mente no cambia todo de golpe, pero cambia la forma en que atraviesas todo. Y eso ya es transformación.